Bienvenidas, bienvenidos a charlas magistrales que promueve la Barra Mexicana de Abogadas y Abogados. En esta ocasión tendremos el placer de platicar con Lorena Villavicencio, exdiputada federal, promotora de la iniciativa y coautora en materia del Sistema Nacional de Cuidados. Bienvenidas, bienvenidos a esta charla magistral que patrocina la Asociación Barra Mexicana de Abogados y Abogadas. En esta ocasión es un verdadero placer tener la oportunidad de platicar con una mujer muy destacada en la política mexicana, abogada también, la licenciada Lorena Villavicencio, que ha sido legisladora tanto en el ámbito local de la Ciudad de México como en el ámbito federal, al mismo tiempo suplente como senadora y con una larga trayectoria en el tema de participación política y del impulso a la democracia en México. Lorena, bienvenida, es un verdadero placer tenerte el día de hoy y platicaremos con ella sobre un tema muy relevante en la vida pública y en las políticas públicas. Se llama ni más ni menos que la creación de un Sistema Nacional de Cuidado. Lorena, pues te damos la bienvenida. ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo estamos? Pues estamos muy bien, afortunadamente, y decirte que me da muchísimo gusto siempre poder participar contigo, teniéndote el reconocimiento tan importante por toda tu labor y trayectoria. Y me parece que además también decir que eres de las mujeres que estás involucrada no solo en el tema jurídico, sino tienes un compromiso fundamental con el tema de las mujeres, eso es público y notorio. Y este tema me parece que es muy importante si pretendemos realmente darle condiciones de desarrollo, de igualdad, de autonomía a las mujeres. Yo te agradezco enormemente por invitarme a hablar sobre este tema de cuidados, que implica siempre una reflexión de cómo se organiza la vida cotidiana de las personas y ello cómo impacta la propia calidad de vida, la sostenibilidad de la vida. Y bueno, empezaría diciéndote para el auditorio que nos esté escuchando, que los cuidados son todas aquellas tareas, actividades, apoyos indispensables para la satisfacción de las necesidades básicas de subsistencia, diría yo, y reproducción de las personas a lo largo de su vida. Esto se traduce en estas atenciones que generamos todos los días, particularmente en las casas, de necesidades físicas, cuando tenemos las necesidades físicas, emocionales, sociales, materiales, para el desarrollo de la vida diaria. En este caso, pues estaríamos hablando, son todas aquellas acciones que se realizan para la gestión de la vida. Y bueno, pues la mayor parte de estas gestiones han quedado en manos de las mujeres y esto ha implicado, con el paso del tiempo, ha provocado una enorme desigualdad. ¿Por qué se ha generado esta desigualdad? Porque la organización social y económica de los países, a lo largo de muchísimos años, no tengo la fecha exacta de cuándo se distribuyeron las tareas y las funciones entre los hombres y las mujeres, pero todas estas definiciones se hicieron a partir de la división sexual del trabajo, donde a las mujeres nos asignaron los trabajos domésticos y de cuidados que realizamos en el ámbito privado, mientras que a los hombres se les asignaron funciones de proveedores de los hogares y además los convirtieron en los dueños prácticamente del ámbito público. Y bueno, pues esto que parecía una división
basada justamente en la capacidad reproductiva de la mujer, como somos las mujeres las que parimos, las que tenemos esta capacidad biológica de reproducir la vida, pues pensaron en aquel momento que las mujeres pues tendríamos que dedicarnos al cuidado de los hijos, de los propios, de los hombres que conformaban estas familias, las parejas, y al final nos hemos convertido las mujeres en una especie de cuidadoras, y hemos con esto incluso subsidiado una labor que le corresponde al Estado mexicano, como es el tema de la seguridad social. Yo te diría, Pati, en este primer comentario, que la pandemia nos reflejó claramente o nos develó claramente cuál es el papel que están jugando las mujeres en el tema de cuidados. Yo diría que la pandemia, más bien el trabajo de cuidado de las mujeres amortiguó muchos de los efectos de la pandemia, porque fuimos las mujeres justamente las que nos quedamos en casa, cuidando a los hijos, atendiendo todas estas clases que se dieron a distancia, que fue verdaderamente terrible, en condiciones muy difíciles, muchas mujeres sin tener las condiciones para que los niños pudieran dar seguimiento a esos trabajos de clases a distancia, donde las mujeres se convirtieron en maestras, donde las mujeres también están cuidando al mismo tiempo a sus hijos, están haciendo las labores del hogar, y bueno, prácticamente sobre sus hombros recayó todas las secuelas de la pandemia. Esto es lo que hizo la pandemia, y lo comento porque el tema de los cuidados y el hecho de que a las mujeres nos tengan confinadas en el espacio privado, pues ha implicado una enorme desigualdad en el desarrollo y en la posibilidad de lograr nuestra plena autonomía como mujeres, en tener las condiciones para desarrollar nuestros proyectos de vida, porque tenemos estas obligaciones predestinadas, y las mujeres incluso además nos premian y nos dan flores por nuestras grandes labores, cuando en el fondo hay una enorme renuncia al proyecto de las mujeres, y esto por sí mismo genera muchas desigualdades, porque además estos trabajos, pues tú sabes perfectamente que no son remunerados, no tienen un valor en el mercado, aunque son fundamentales para el sostenimiento de la vida, mientras los trabajos que realizan los hombres tienen un valor en el mercado, y eso les permita que sean trabajos remunerados, y aquí empieza esta gran historia de desigualdad que hemos vivido las mujeres. Y yo podría afirmar en este primer comentario que este tema, justamente el tema de los cuidados, es uno de los pilares del patriarcado. Hablamos de patriarcado, hablamos de un sistema de opresión para las mujeres, de dominación, pues justamente ahí está el pilar, el haber confinado a las mujeres por su capacidad reproductiva, en haberlas confinado al interior de sus hogares, convertir esos hogares en su propia cárcel, impidiendo su propio desarrollo y dejándole una tarea que de ninguna manera podemos afirmar que es exclusiva de las mujeres, porque todos tenemos que cuidar y ser cuidados. Esto deberíamos convertir el verbo cuidar, más bien deberíamos hacer del cuidado un verbo, donde todos nos comprometamos a cuidar. Y aquí lo más importante es que no solo cuidamos los integrantes de una familia, o deberíamos hacerlo, sino también hay responsabilidades estatales muy importantes, y también de las empresas del mercado, que se tienen que comprometer plenamente para que logramos establecer en este país lo que se ha llamado por las feministas la economía del cuidado, y donde el cuidado esté en el centro de todas las políticas públicas. Pues este es mi primer comentario, Pati, porque entiendo perfectamente que tenemos que aterrizar en cuáles son las acciones que tenemos que emprender para garantizar este derecho, que nada más sí quisiera señalar. Yo tuve la oportunidad, como tú lo señalabas, de ser diputada en la legislatura anterior. Uno de los trabajos más importantes que realizamos en esa legislatura, con el concurso de muchas mujeres expertas cuidadoras de diferentes organizaciones, con muchas mujeres, con académicas, con instituciones, hicimos una reforma constitucional al artículo 4, donde establecimos un derecho que es el derecho al cuidado digno y tiempo propio. Esta generó una enorme alegría y una gran expectativa,
justamente, no solo para las cuidadoras de personas discapacitadas, sino también para muchas personas. Estamos hablando de los adultos mayores, estamos hablando de los niñas, y estamos hablando también de quienes realizan los cuidados hoy y no tienen ningún tipo de reconocimiento, de retribución, y realmente están anulando sus propias vidas. Entonces, ya hicimos esta reforma constitucional. Lamentablemente en el Senado de la República no se ha aprobado porque no quieren reconocerlo como derecho. Quieren hacer políticas en favor de los cuidados, disgregadas seguramente, pero aquí lo importante es que se reconozca el derecho en la propia Constitución para que sea exigible a cualquier Estado, independientemente de quién gobierne, así como hay otros derechos exigibles que tienen que, además de contar con el presupuesto para que se garantice plenamente, y eso es justamente lo que se impidió con con haber metido en la congeladora. No sé, no tengo explicación de qué motivó que la metieran en la congeladora, pero supongo que fue esto lo que motivó el no convertirlo en derecho, y que nosotras, me refiero a muchas mujeres, muchas feministas, estamos todavía en la exigencia de que se aprueben los términos que fue redactado, o lo pueden mejorar, pero lo importante es que quede establecido en la Constitución como un derecho el cuidado digno y el tiempo propio. Lorena, has tocado muchos puntos, pero quizá el tema del reconocimiento de un derecho es quizá el tema que motiva. Yo he insistido que si no hay un diagnóstico claro, nunca se puede enfrentar la situación. Y creo que la iniciativa elaborada por ustedes realiza un diagnóstico de qué pasa en el país en materia de cuidado, pero también señala responsabilidades, lo cual a mí me parece fundamental. El Estado tiene también hoy en día una obligación, porque no vivimos en la época de las cavernas, ni estamos en ese sistema, ¿verdad? Estamos viviendo en estados conformados, democráticos, con políticas públicas, con legislación, etcétera. Y el Estado tiene una tarea, y yo siempre he dicho que el Estado mexicano no ha dejado de ver a las mujeres, independientemente de los partidos políticos que han gobernado, no ha dejado de ver a las mujeres como la eterna ama de casa. O sea, si no logramos compaginar algo que en muchos países ha sido fundamental, horario escolar, horario laboral, y esa falta de coordinación entre horario laboral y escolar genera una problemática que el Estado no le ha puesto atención, es decir, la cantidad de madres jefas de familia, o madres únicas proveedoras, o madres que trabajan al igual que su pareja, y por lo tanto el tema del horario escolar se vuelve un problema, más hoy en día que se está planteando regresar a la época anterior, donde ya no estarán las escuelas de tiempo completo, y este es parte de ese sistema de cuidado. Y el otro problema es que el Estado no ha construido políticas de asistencia social. Parte de los cuidados tiene que ver con esas políticas de asistencia, es decir, hay una pensión para adultos mayores, pero no hay hospitales geriátricos que se hayan construido, no hay centros donde el adulto mayor pueda pasar todo un día en la convivencia, cuidado por personal especializado, o lugares donde pueda ser en algún momento ir a vivir a ese lugar. En muchos países del mundo hay lo que se llaman las zonas para adulto mayor, que en donde se construyen departamentos o casas especiales, donde hay ciertos cuidados. En México no tenemos esa costumbre por parte del Estado, y un problema que desata quizá, y muy lamentable que el Senado no esté viendo, la pandemia. La pandemia dejó una cantidad de personas en la absoluta orfandad. Estamos hablando de niñas, niños, adultos mayores, personas con discapacidad, o la misma pandemia más enfermedades combinadas produjeron que personas que no tenían ciertas discapacidades hoy las tengan. Entonces estamos hablando de fenómenos muy fuertes, y no hemos visto, algo que me llama poderosamente la atención, es no hemos visto una sola política pública desde el inicio de la pandemia hasta ahorita que enfrente esta problemática. Y bueno, yo sé que tú estás en el partido de gobierno, en el partido Morena,
pero me llama poderosamente la atención porque todos los países del mundo tomaron políticas públicas para la pandemia. De hecho, la CEPAL hizo una gran, enorme recomendación con contenidos muy puntuales sobre el tema de cuidados como un tema central. Sin embargo, en México el presupuesto no se vio reflejado con una política pública, no están las áreas de asistencia social. Bueno, yo creo que ni siquiera tenemos una estadística de las personas que quedaron en situación de orfandad, de necesidad de cuidados adicionales a partir de esto. Entonces, ¿qué políticas plantea la iniciativa? Que me parece muy importante. ¿Qué políticas tiene la iniciativa que tendrían que cambiar para que efectivamente este derecho pueda ser ejercido por todas las personas? Me parece muy buena tu reflexión, pero sí creo que es importante que las personas conozcan un poquito cuáles son los datos que tenemos sobre este tema de los cuidados y vamos a decirlo de manera muy rápida, decir que según el INEGI estamos hablando de 274,500 personas que se dedican a este trabajo de cuidados de manera remunerada. El resto, que son, bueno, según el INEGI, ellos hacen una referencia a 3.3 millones de personas que trabajan específicamente en cuidados y no están remunerados. Sin embargo, lo que sí podríamos decir como un dato general es que el 90%, tenemos 90 millones de personas mayores de 12 años que de alguna manera realizan algún tipo de trabajo de cuidado en su vida, al interior de sus hogares. Pero aquí, evidentemente, quienes dedican más horas al trabajo de los cuidados son las mujeres. Estamos hablando de una carga del 51% de la población femenina que realiza ese trabajo, que le dedica en promedio 27 horas semanales, mientras los hombres estamos hablando de que realizan 15 horas semanales. Y estos son promedios, porque tú y yo sabemos que hay muchísimas mujeres pues que prácticamente dedican su vida a cuidar a sus familias, a las labores domésticas, que incluso muchas de ellas ya se han incorporado al mercado laboral en condiciones precarias, que no tienen acceso a la seguridad social, es decir, no tienen acceso a una guardería, no tienen acceso a las prestaciones del seguro social, no tienen acceso a una pensión, y son mujeres que están destinadas a reproducir la desigualdad. Esa es la verdad. Por eso es tan importante que se establezca el derecho a los cuidados y buscando un propósito que me parece fundamental señalar, buscando generar la autonomía de las personas. Porque no se trata de que se establezca una política social asistencialista donde le den 400 pesos a cada persona que tenga discapacidad y sentir que con eso ya resolvimos el problema de los cuidados de estas personas y que ya contribuimos como Estado para garantizar condiciones dignas para estas personas. Esto no es lo que se pretende. La pretensión es otra. Estamos hablando del ejercicio de derechos garantizados para las personas, en un primer lugar, para personas que sí presentan ciertas vulnerabilidades, y me refiero fundamentalmente a los niños, niñas, a los niños, niñas y adolescentes, pero fundamentalmente niños y niñas. Me referiría también a la población adulta mayor, como tú hacías referencia, a los enfermos crónicos y desde luego a las personas discapacitadas. En todas las discusiones de este tema del Sistema Nacional de Cuidado en los países que ya están aterrizando con propuestas específicas, están iniciando este proceso de construcción de cuidados para estos grupos vulnerables. Pero la idea es que al final todas las personas que en algún momento vamos a requerir de cuidados tengamos la posibilidad de tener un servicio de salud universal que nos permita tener la tranquilidad de que cuando asistamos a un hospital público, a una clínica, seamos debidamente atendidos y que efectivamente tengamos acceso a los medicamentos que actualmente no funcionan. Esto es un elemento central que está vinculado directamente con el cuidado. Pero también tenemos que no solamente garantizar la salud universal, sino garantizar el acceso a la seguridad social como un tema fundamental. Porque hoy muchas de estas mujeres a las que tú hacías referencia
que ya no tienen las escuelas de tiempo completo, que les eliminaron las estancias infantiles. La pregunta es, ¿cómo van a desarrollar su proyecto de vida? ¿Cómo pueden participar en el mercado laboral? ¿Y qué tipo de trabajo tienen acceso cuando tienen horas? ¿Por qué? Porque tenemos escuelas donde los niños van de las 8 de la mañana a las 12 del día, y en esos horarios donde mujeres que no tienen dónde dejar a sus hijos, que incluso muchas de ellas se los llevan a sus propios trabajos en condiciones difíciles, que no hay un espacio seguro para ellos, porque se han ido desmantelando estas políticas públicas que no eran suficientes, pero que estaban dándole cobertura a muchísimas mujeres para lograr este tema que es fundamental, que es la autonomía. Ahora no se tiene esa posibilidad porque estamos involucionando, se eliminaron las escuelas de tiempo completo y las estancias infantiles. Entonces, ¿qué hacemos? Necesitamos rescatar estos programas que son fundamentales para los niños y para las mujeres, y que también están involucradas en el tema directamente de los cuidados. Entonces, ahí se tendría que ampliar la cobertura. No sé, Pati, si te acuerdas que nosotros también promovimos una vieja iniciativa con el concurso de la sociedad civil y de las organizaciones en el tema de las trabajadoras del hogar. Tenemos 2.200.000 trabajadoras y trabajadores del hogar. La mayor parte, el 90 y tantos %, son mujeres. Entonces, estas mujeres se les hizo un programa especial en el Seguro Social para que pudieran acceder justamente a estos temas, al tema tanto de las guarderías, para poder realizar en otras condiciones sus trabajos, para que pudieran tener algunas de las prestaciones que otorga el Seguro Social. Y lamentablemente hemos visto que no se han formalizado los contratos entre patrón y las propias trabajadoras del hogar, que son muy poquitas las mujeres que realmente han accedido a la seguridad social que se les ofreció a través de este programa específico. Pues me parece que estas son las cosas que tendríamos que hacer. Bueno, voy a decir varias cosas. Lo que tendríamos que hacer es, primero, efectivamente, quitarnos esta idea de que estamos solucionándole la vida de los cuidados a las personas a través del apoyo económico que les da. Si bien es cierto... La transferencia monetaria. Es las transferencias monetarias. Si bien es cierto que los adultos mayores necesitan un apoyo del Estado, yo creo que todos estamos de acuerdo en que se haga esa transferencia, esto no quiere decir que ahí se quede la responsabilidad del Estado. El Estado tiene que darles los espacios de atención para la salud. Incluso yo diría que tendría que haber una asistencia directa, a veces en casa, porque muchos de estos adultos mayores están en sus casas y no pueden salir de ahí por alguna enfermedad. Tendría que haber programas, tendría que haber servicios para la atención de los adultos mayores, como se ha hablado de guarderías para los adultos mayores, donde puedan realizar un conjunto de actividades que les permita disfrutar la vida, porque también se trata de eso, no se trata solamente de contribuir a la economía de un país, sino también tienen ahora el espacio para que se retribuya y que tengan una vida distinta. Y diría también, tenemos que garantizar el número de guarderías suficientes a través de la institución que se designe. Se tendría que garantizar el derecho a las guarderías, porque este es un tema que sí fortalece la autonomía de las mujeres y sí genera condiciones de cuidados integrales a los niños de la primera infancia, como se dice. Se supone que esta iba a ser una responsabilidad de la Secretaría de Educación Pública, que hasta el momento no se ha tomado ninguna decisión, pero tendríamos que buscar guarderías. No podemos pensar en este programa, que además quiero hacer este señalamiento. El programa que sustituyó las estancias infantiles es un programa donde se le da el apoyo directamente a las madres trabajadoras. Entiendo que se les dan como 900 pesos mensuales, 800, 900 pesos mensuales. Esto no es lo que estamos buscando las legisladoras, las mujeres en general, bueno, las legisladoras feministas que participamos en aquel momento, las feministas, las mujeres que estamos comprometidas con la igualdad de las mujeres, la igualdad sustantiva. Nos parece que justamente lo que se pretende es eliminar ya esa idea de que el cuidado le corresponde a la mujer. Aquí tenemos que redistribuir las labores de cuidado entre hombres, mujeres, mercado y Estado.
todos tienen que participar en este tema porque estamos hablando de la gestión de la vida, que debería ser el principal propósito de cualquier Estado constituido en el mundo, un Estado-nación, y en el caso concreto del Estado mexicano. Segundo, esto implicaría hacer una revisión de muchas leyes para ver el tema, como muy bien lo decías, de armonizar el trabajo con los horarios escolares. Tendríamos que ver las licencias también justamente para que no sea la mujer la que tiene la responsabilidad de llevar a la guardería al niño, sino también los padres que pudieran tener estos espacios, estas licencias, para que también se involucren con los propios hijos. Y lo mismo sería para el caso en caso de enfermedades y cuidados o de tener una persona con discapacidad, pues sí se deberían establecer otro tipo de horarios, hacer una armonización que permita a las mujeres poder incorporarse a la vida laboral a plenitud y con condiciones dignas de trabajo. Y otro tema que a mí me parece muy importante es que tendríamos ya que estar estableciendo mecanismos para que las mujeres dejen de seguir laborando, de ser ese gran ejército de mujeres que trabajan en la economía informal sin ningún tipo de prestación, en las peores condiciones, y habiendo la responsabilidad y la obligación, porque además México tiene la obligación de generar estos cuidados, de generar condiciones de trabajos formales bien remunerados, que es un tema sumamente importante. Y bueno, y también decir que tenemos que ampliar la cobertura. Por ejemplo, actualmente tenemos un programa social de apoyo a los discapacitados, pero estamos hablando de una población muy reducida que se les otorga el apoyo hasta los 30 años. Y tenemos una población que no recibe ningún tipo de apoyo antes de los 65 años. Entonces estamos viendo personas que viven en la pobreza extrema, en condiciones muy precarias, muy tristes, muy deplorables, personas discapacitadas que dependen de sus familiares, pero la pregunta que nos hacemos, ¿y qué pasa con ellos cuando se mueren sus familias? ¿En dónde se quedan? ¿En calidad de qué se quedan? ¿Quién nos cuida? ¿Quiénes garantizan su supervivencia? Estas son las preguntas que tendríamos que hacernos todos los días. Las mujeres no podemos seguir cargando con el trabajo de cuidados. Es una enorme responsabilidad. Necesitamos servicios por parte del Estado, que a través de este Sistema Nacional de Cuidados, que además involucra a muchísimas secretarías de Estado, porque estamos hablando pues, de que tenemos que tener claridad, tenemos que hacer una campaña para que las personas nos hagamos conscientes, primero de que todos somos vulnerables y que somos interdependientes. Esto claro. Es un dato muy importante. Pues mira, la verdad, yo creo que hemos tenido la oportunidad de escuchar una iniciativa que yo diría cambia radicalmente la visión del Estado, por un lado, y la visión de la familia y las responsabilidades de cuidado. Me parece una iniciativa transformadora de la vida privada y pública en el país, promotora de nuevas formas de enfrentar una problemática existente. Yo creo que además estamos legislando sobre derechos muy importantes, estaría legislando. Y bueno, pues este es un llamado, hemos escuchado a Lorena Villavicencio, una de las autoras de esta iniciativa, y este es un llamado al Senado de la República a que termine de legislar esta iniciativa y que efectivamente, como todos los derechos humanos, se genere una política de progresividad para lograr precisamente construir todo aquello que nos hace falta, sobre todo para quienes más lo necesitan. Esas sí son políticas de igualdad, esas sí son políticas a favor de la equidad y esas sí son políticas a favor de un Estado social, democrático y de derecho. Lorena Villavicencio, muchísimas gracias, un verdadero placer estar contigo y bueno, creo que nuestras abogadas y abogados seguramente promoverán también esta importantísima iniciativa. Muy buenas tardes y que tengan un bonito atardecer el día de hoy, pero sobre todo que se sumen al canal de la Barra de Abogados.
Pues te agradezco muchísimo, Pati, y pues aquí seguimos, llenas de energía, con ganas de cambiar este mundo y darles condiciones a las mujeres para que desarrollen su autonomía y su proyecto importante de vida, que hasta el momento muchas no lo han podido lograr justamente por estas tareas que han asumido exclusivamente de cuidados y de trabajo doméstico. Un abrazo muy grande. Gracias. Como ustedes habrán escuchado a nuestra invitada Lorena Villavicencio, la promoción de una iniciativa del Sistema Nacional de Cuidados que comprende el poder lograr que la mayor parte de la población que requiere cuidado sea protegida, no solo por la familia, sino también con políticas públicas del propio Estado y, por qué no decir, también con la participación de la iniciativa privada. Es un nuevo modelo de desarrollo social y de desarrollo familiar, sobre todo de compartir responsabilidades. Esperemos que esta iniciativa prospere en el Senado de la República y por nuestra parte les recordamos que deben de inscribirse a nuestro canal de la Barra Mexicana de Abogados. Muchas gracias.